contra quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes el Yalá. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. El Yalá, tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Trinchera del Poder Popular. Hoy día lunes 2 de junio de 2014, cuando son las 8:02 de la mañana, transmitiendo en vivo por la emisora comunitaria de Guatire, la mejor 101.1 FM, para las poblaciones de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagua, Barlovento y sectores del municipio Sucre, Valles del Tuy y Altos Mirandinos, así como en diferido para la audiencia nacional e internacional de Aporrea Radio en el portal www.aporrea.org. En la dirección general de la emisora, Vicky Cova. Producción, Argenis Figueroa. Edición y montaje, Luis Lara. En los controles, Bris de Ríos. Y en la producción y locución del programa, Zulica King y quien les habla, Luis Enrique Gabasut. El día de hoy abordaremos temas de interés para la audiencia. Muy bien, el día de hoy vamos a abordar algunos temas interesantes sobre este proceso inédito que está ocurriendo en Venezuela, con sus altibajos, con sus vaivenes, pero que en definitiva es indiscutiblemente un proceso histórico, de cambio, de transformación que está ocurriendo acá en el país y que se caracteriza, por una dialéctica, por un conflicto permanente, por una confrontación, evidentemente, entre fuerzas, un choque entre fuerzas, entre factores de poder dentro de la sociedad, en busca de una recomposición de los equilibrios de poder, para que puedan en definitiva ser favorecidos los intereses, para utilizar la terminología de la teoría de las élites, los intereses de la masa popular y no aquellos intereses de la élite o élites o superélite, porque también hay cierta aproximación teórica que nos habla de la existencia no de una élite, sino de diferentes élites que obedecen a grupos de poder distintos, cada uno, en el interés de asumir el control, la hegemonía total a nivel de élite, y entonces hay una pugnacidad, una lucha entre ellas, entre las propias élites, para luego, a partir de allí, extraer lo que también se denomina como la superélite, que viene siendo como que la élite victoriosa, hegemónica o ultra hegemónica, que finalmente, derrota a las demás o las mantiene bajo control, y ese es el equilibrio del mundo, de ese sistema mundo centro-periferia, donde, hay un montón de naciones que son subyugadas por la hegemonía de una superélite que controla y mueve los hilos de la historia. Aun cuando los analistas que no les gusta la teoría de la conspiración consideren que eso son fantasías traídas por los cabellos y que no hay tal cosa como un grupo reducido de personas, de individualidades que muevan los hilos de la historia. Eso es cuestión para el debate teórico, pero en todo caso es una interpretación que podemos hacer de los acontecimientos y de cómo se configura la correlación de fuerzas en el planeta Tierra en la actualidad y desde hace bastante tiempo, particularmente desde que se instauró el sistema capitalista de relacionamiento entre los seres humanos en las sociedades contemporáneas. Pero fíjense una cosa, ¿no? Claro,
Acá, en el caso de Venezuela, Venezuela es un país que, desde que arribó al poder el comandante Hugo Chávez Frías, en el año diciembre del año 1998, ha mantenido una política firme de insubordinación en relación con esa élite hegemónica, ese poder hegemónico que se impone sobre nuestro país, no solamente mediante el sistema económico de importador de productos manufacturados a partir de los países desarrollados y exportador de materias primas, principalmente hidrocarburos, petróleo, y normalmente importación de manufacturas a precios bien costosos y en correspondencia exportación de materias primas a precios irrisorios o a precios muy económicos. Ese es el sistema, esa es básicamente la teoría de la dependencia de las relaciones internacionales, donde hay un grupo de países hegemónicos que conforman el centro del sistema mundo y un grupo de países en la periferia, ubicados en lo que se llama la periferia, que se mantienen en esa relación de subordinación económica respecto de los países del centro. Pero no solamente Venezuela, digamos, se insubordinó en ese sentido, sino que también lo hizo en el sentido, quizás más importante aún, ideológico. Porque, clama por un mundo con una lógica, con una racionalidad diferente, donde no impere ese criterio de dominación, de explotación, de hegemonía de unos países sobre otros, sino que impere un equilibrio de poder multicéntrico, donde no existan países en el centro y en la periferia, sino que existan bloques, cada uno con su propio peso específico dentro de lo que es la economía mundial. Por eso sería multicéntrico, y al mismo tiempo pluripolar, ¿no? Pluripolar porque ya en términos de poder político como tal, normalmente respaldado por o sustentado en ese poder político, sustentado en el poderío militar, que tampoco exista una unipolaridad, como es el caso hoy día, donde la superpotencia militar dominadora hegemónica es los Estados Unidos y todas las demás permanecen en condición de subordinación o de inferioridad en cuanto a capacidades militares y fuerza política como tal para imponer su propio modo de vida y anteponer sus propios intereses nacionales ante el interés nacional de los otros países. Y eso es lo que constituiría el mundo pluripolar, ¿no? Pluripolar. Por eso es el comandante Chávez, y eso es una doctrina, por supuesto, que no es, original del comandante Chávez, sino que viene manejándose desde mucho tiempo a través de los teóricos, en el caso de la teoría de la dependencia, pues siempre planteando ese mundo multicéntrico, y la pluripolaridad, pues siempre planteada por, ya incluso desde el pensamiento del propio libertador Simón Bolívar en el Árbol de las Tres Raíces, con aquel pensamiento extraordinario antihegemónico y de la integración latinoamericana, donde existiese, un equilibrio en el universo de las naciones y donde nuestras naciones no fuesen subordinadas a ningún poder imperial. Y eso, pues por supuesto, pasó al pensamiento del comandante Hugo Chávez, quien a su vez nos lo transmitió a todos nosotros y por supuesto lo plasmó en las políticas públicas y en los programas de gobierno a lo largo de la Revolución Bolivariana, sobre todo en materia de política exterior. Pero en términos, por supuesto, para lograr esa emancipación, sobre todo en el caso económico, se requiere indiscutiblemente una inclinación o tendencia a un desarrollo nacional, de la economía nacional, que sea independiente, que sea soberano, que sea autónomo de la economía de estos países del centro, estos países industrializados, estos países que, pues nos venden los productos ya no tanto industrializados, sino ya el término sería
en todo caso los productos de conocimiento, los productos que implican una alta tecnología, un alto componente de innovación en su conformación o en su producción, y pueden ser tanto bienes como servicios, ¿no? Servicios altamente especializados que tampoco acá en estos países de la periferia pues se cuenta con ellos, ¿no? Y la manera de hacerlo es el reto, ¿no? Esa es la gran incógnita, ese es el proceso que se va construyendo día a día, que se va construyendo sobre la marcha de los acontecimientos, porque realmente no se cuenta, no se tiene la teoría, como decir el manual de instrucciones, ¿no? Detallado, que nos diga, mira, haz esto, como el algoritmo, ¿no? El algoritmo que nos indique exactamente qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo para lograr esa economía, ese desarrollo, romper con esa dependencia económica, en la que se encuentra postrada Venezuela, a excepción, por supuesto, de la tremenda fortaleza económica que representa para nuestro país el contar con una poderosa industria petrolera, que viene siendo el sector que indiscutiblemente mueve los hilos de la economía nacional, todos los resortes de la economía nacional, y que además es el único sector, prácticamente el único en términos, digamos, del gran total de las divisas que se generan por la actividad económica nacional, por las exportaciones del país, pues el grueso de las mismas, la inmensa mayoría de las divisas proviene de la industria petrolera, ¿no? Como un país monoexportador de hidrocarburos. Ahora, es indiscutible que el proceso revolucionario, su más grande logro en términos económicos hasta la fecha ha sido justamente el rescate de la renta petrolera para utilizarlo con criterio nacionalista, con criterio de soberanía. Porque anteriormente la mayoría de la renta petrolera, la mayor porción, se iba al extranjero. Recuérdense que la explotación petrolera pues se hacía, y todavía hoy se hace en buena medida, por compañías multinacionales extranjeras, multinacionales petroleras extranjeras, pertenecientes justamente a esos países hegemónicos del centro en el sistema mundo. Y estas compañías multinacionales petroleras extranjeras, controlaban, digamos, la explotación petrolera acá en el país. Pero más allá de eso, incluso la infiltración, la penetración de funcionarios comprados, prácticamente pudiésemos denominarlo así, para simplificar, ¿no? Comprados directamente por el imperio norteamericano y colocados allí como gerentes y altos ejecutivos de nuestra propia industria petrolera nacional, ¿no? De PDVSA en este caso, de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA. Y claro, si tú como hegemón tienes el control de los altos ejecutivos, los que toman las decisiones dentro de la industria petrolera en ese país periférico llamado Venezuela, y aparte de eso tus empresas multinacionales petroleras están instaladas allí en ese país periférico llamado Venezuela sacando petróleo, pues evidentemente que aparte de, digamos, el extraordinario poder de compra de conciencia, ¿no? Y digamos, de chantaje, incluso de extorsión, porque puede haber algún funcionario, digamos, nacionalista, que tratara de oponerse a esa situación, pero si no lo pueden comprar, pues entonces lo extorsionan, lo amenazan, lo chantajean, con la amenaza siempre latente de, si te pones cómico, te desestabilizamos, te inducimos una guerra, te invadimos, te hacemos un bloqueo comercial. Es decir, ejercemos sobre ti toda la fuerza y todo el poderío de dominación que está en nuestras manos y que podemos ejercerlo como hegemones y dominadores que somos. Bueno, en ese sentido, era indiscutible que Venezuela se encontraba totalmente postrada, porque la inmensa mayoría de la renta petrolera se iba al extranjero, en regalías,
en bajas tasas impositivas, ¿no? Una tasa impositiva que era irrisoria, que realmente pagaban impuestos aquí, pero prácticamente era como que si no los pagaran, ¿no? Y se llevaban el petróleo. Claro, le quedaba siempre algo a Venezuela, ¿no? A Venezuela siempre le quedaba algo, como decir, bueno, tampoco podemos, porque es como el explotador que tiene a un esclavo, ¿no? El explotador que tiene un esclavo, tiene que darle de comer, ¿no? O sea, tampoco es que puede quitarle, si el esclavo lo tiene sembrando, qué sé yo, grano, entonces de todo el grano que siembra el esclavo, bueno, yo no me puedo agarrar el 100% como explotador, porque entonces si no le dejo ni un solo grano a ese esclavo para que coma, me quedo sin el esclavo, porque se va a morir de inanición, de hambre. Entonces es necesario que el esclavo esté alimentado, incluso bien alimentado para que tenga buena fuerza, buena energía, buena masa muscular y pueda, tener una productividad grande en la jornada, en el trabajo, que me rinda a mí una cosecha bien sustanciosa, que yo me apropio porque es mi esclavo, porque yo lo tengo con unas cadenas y porque le tengo unas espadas y un armamento que el esclavo no tiene y que yo sí tengo y que se lo tengo puesto en el cuello. Esa es la realidad. Y entonces, claro, en función de eso, pues, sí le dejaban algo a Venezuela, ¿cómo no? Le quedaba alguito. Vamos a poner, por ejemplo, que de un 100% de toda la renta petrolera de este país, un 20% quedara aquí en Venezuela. Supongamos eso, ¿no? Por simplificar, ¿no? Por supuesto que esa no es la cifra, pero ilustra claramente el caso o el concepto que les quiero transmitir. Entonces, claro, sí, un 20%, ¿no? Pero entonces, ¿cómo en un estado, pues, también viciado, un estado burgués viciado de corrupción, de clientelismo, de vicios de todo tipo? Lógicamente, ese 20% que le quedaba al país, de ese 20%, bueno, la corrupción se llevaba la mayor tajada, ¿no? Se llevaba la mayor tajada. Y lo poquito que a la final quedaba es lo que se traduce en lo poco que pudo hacer o que se hizo realmente como beneficio para este país a lo largo de la Cuarta República, ¿no? Las inversiones en infraestructura que pudo haber habido y que de hecho las hubo, obviamente, ¿no? Se construyeron represas, se construyeron autopistas, se construyeron ciertas cosas, algunos puentes. Sí se construyeron algunas cosas, por supuesto. Bueno, esas cosas que se construyeron eran con esas migajas que le quedaba al país de la renta petrolera. Pero por supuesto, se construía también porque allí la corrupción también intervenía mucho, porque lógicamente en esas construcciones pues había las grandes comisiones, los grandes contratos. Y entonces también le convenía a la corrupción hacer esas cosas. Pero lo que sí definitivamente ni le convenía, ni le interesaba, y tenían una estrechez de miras absoluta, era en materia de la inversión social. En materia de la inversión social, porque, bueno, no se le ve el queso a la tostada, no tiene ningún rendimiento para un corrupto agarrar el dinero del Fisco Nacional y, bueno, y dárselo a la población más necesitada para que resuelva necesidades prioritarias, inmediatas. Entonces, si eso es así, bueno, ¿qué le interesa? Porque ¿de dónde va a agarrar una comisión? Me explico. Si usted es un corrupto en el ejercicio del poder político de este país y no le interesa este país ni le duele para nada, y mucho menos la población de menores recursos. Usted lo que está allí es porque, bueno, por el prestigio de estar allí y por el dinero que va a ser producto de la corrupción, ¿no? Y hacerse multimillonario. Bueno, entonces usted agarra y bueno, usted se invierte en infraestructura porque de allí le va a quedar una comisión que usted le cobra al contratista. Pero ¿qué comisión le vas a cobrar cuando vas a dar una beca o cuando vas a dar un vaso de alimentación o una comida a un niño? ¿Qué comisión vas a cobrar? No sé si me explico, ¿no? Aun cuando también allí, si es prestado por contratistas, esos servicios también hay cabida a las comisiones. Pero ya vamos a hablar de eso, tenemos una llamada. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Muy buenos días, Luis Enrique, muy buenos días a todos y todos los atrincherados de la 101.1, la mejor, en su programa Trinchera del Poder Popular. Hola, Zulica, buenos días. Bueno, reportando, Zulica aquí, pido disculpas ante toda la audiencia de Guatire, Guarena, Acevedo y mucho más allá,
y a los de Aporrea Radio por no poder estar el día de hoy en el estudio, pero esta vía también es válida, ¿no? Bueno, Luis Enrique, con respecto al tema que estás abordando el día de hoy, yo creo que es importante traer a colación lo que sucedió con Citgo, cuando la empresa Citgo, que cuando llega nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y empieza a revisar toda la economía, cómo está todo, los números de Citgo, en su momento arrojaban prácticamente que estaba en quiebra. Tan es así que recuerdo perfectamente que PDVSA, la nuestra acá, ¿verdad?, subsidiaba a Citgo, una cuestión, o sea, que en vez de darnos divisas, ¿verdad?, recursos para el país, nosotros teníamos que subsidiar a Citgo. Esto es el mundo al revés, al punto tal que en su momento nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías llegó a pasearse por la idea de cerrar Citgo, por cuanto no era rentable, gracias a la mala gestión, gracias a los apátridas que en su momento la gestionaron en la Cuarta República y que fueron entregadas en el gobierno de nuestro comandante Chávez en un estado prácticamente de quiebre. Es bueno que abordes ese tema con profundidad, Luis Enrique. Es todo por ahora y seguiré en contacto a través del programa. Un abrazo para todas y todos. Claro que sí, gracias, Zuleika. Zuleika King, coproductora de Trinchera del Poder Popular, quien el día de hoy no puede estar físicamente en cabina, pero que, siempre está allí a través del espacio radioeléctrico y de las telecomunicaciones para comunicarse con nosotros y comoderar este programa, que es el programa de todos ustedes y que con mucho cariño y mucho respeto, pues hacemos llegar día a día, de lunes a miércoles, a través de esta emisora comunitaria, la mejor 101.1 FM de Guatire, y en el caso del día de hoy, pues también a través de en diferido, a través del portal de aporrea.org en la sección de Aporrea Radio. Citgo, fíjense, Citgo es una empresa del Estado venezolano que funciona allá en los Estados Unidos, ¿no? Y a través de Citgo el Estado venezolano pues hace negocios allá en los Estados Unidos. Ahora, en la Cuarta República, Citgo era una empresa quebrada. La tenían quebrada. Siempre operaba en cifras rojas. Es que lo que les hablaba yo un poco de las migajas, ¿no?, de la renta petrolera. Imagínense ustedes, Citgo es una empresa que tiene más de 7.000 estaciones de servicio en los Estados Unidos. Hay que verle la cara a 7.000 estaciones de servicio. Y en un país donde el consumo de combustible es impresionante, al punto que Estados Unidos, siendo poblacionalmente una fracción minoritaria de la población mundial, Estados Unidos de Norteamérica consume el 25% de todos los hidrocarburos del planeta. De todos los hidrocarburos que se consumen anualmente, que la humanidad entera consume en un año, 1 de cada 4 barriles de petróleo se los consume, se los gasta Estados Unidos de Norteamérica, el 25%. Y debemos recordar que el 25% de la población humana en este momento es alrededor de 2.000 millones de personas. Pero Estados Unidos no llega todavía, creo que ni a 400 millones de personas. Entonces, ahí es donde se ve, digamos, la voracidad de consumo energético de los Estados Unidos. Entonces, decir que tú vas a montar una estación de servicio, una bomba de gasolina, pues, ¿no?, allá en los Estados Unidos es un negocio redondo, pues nadie se le va a imaginar que ese es un mal negocio en Estados Unidos, un país que consume tanta gasolina y aparte de eso, a unos precios que todos sabemos que los precios de la gasolina en Estados Unidos son unos precios muy altos. Pues 2 más 2 son 4, obviamente es un negocio sumamente rentable. Y si no tienes una, sino que además tienes 7.000 o más de 7.000 bombas de gasolina en todo el territorio norteamericano, y que tú me vengas a decir a mí que eso es una empresa que da pérdida, que en ningún año sus cifras terminaban en azul, sino que siempre terminaban en rojo, ¿qué es lo que uno piensa inmediatamente? Por el mero sentido común, que se robaban el dinero. Evidentemente la gerencia que estaba allá y que pertenecía o era puesta por los gobiernos adecos y copellanos, pues obviamente se robaban el dinero. Y tenían siempre ficticiamente quebrada la empresa. Al punto que se llegó a decir, hay que salir, como bien lo dijo Zuleika,
No, hay que salir de Citgo, y no solamente de Citgo, de otras refinerías y otras empresas que también tiene PDVSA por todo el mundo, ¿no? En Europa, en Asia, también otras en Estados Unidos, en las islas del Caribe, también otras, en Sudamérica, otras inversiones de PDVSA. Pero bueno, vamos a continuar con este tema y enlazar con el desarrollo que traíamos a la vuelta de esta primera pausa del programa. Por favor, no se retiren, gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trincheras del Poder Popular. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. A levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Le dedico esto a México, donde no hace falta léxico, para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad, porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia, indiferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Katari, que hoy volvió hecho millones. Recuerdo Pancho Villa unió fuerza con Zapata para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata, pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo esto se desata. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Recorre, muchacho, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina, que subestiman, maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che, lo asesinan. Rima y combina la lucha desde Argentina, que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas. Siempre terminan creyendo que nos dominan, pero aquí con este canto esa creencia culmina. Por ahí comentan que el levantamiento es falso, pero para sentir la verdad hay que caminar descalzos. Hay que saber, como latinos hay que entender que la integración del sur es para crecer. No hacen falta las fronteras, que en un mundo de personas donde para comunicarse poseen el mismo idioma. No hacen falta diplomáticos, políticos, burgueses, burocracia, oligarquía de ridículos. La unión de nuestros pueblos trae nuevos horizontes para que obreros, artesanos y campesinos del monte tengan soporte ante lo que impone el norte, porque primero lo nuestro y después ver lo que se importe. Con mi canto edifico, con mi canto yo construyo, porque yo sí soy latino y para mí eso es un orgullo. Yo nunca huyo, ni escapo ni me escabullo, luchando aquí por los míos, luchando aquí por los tuyos, por los desaparecidos, de los que perdí la cuenta, que siempre tenían pregunta y nunca les dieron respuesta. Es que molesta ver tanta gente joven muerta que ofrecieron soluciones y mataron sus propuestas. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Cientos de años de historia trataron de tapar con roca para imponer su Dios y su iglesia ambiciosa. Ideología de dominación colonialista, brutal agresión, falsa fe racista. Imperialistas, esclavos en cadena trajeron de África, dos continentes unidos en la misma desgracia. Explotados por la monarquía blanca, corona maldita que aplasta, etnia de basta, basta. Nuestra respuesta no estaba prevista. Indígena, blancos y negros en una sola piel unida. Viva la fuerza latina, con contundencia camina. América Unida se activa en esta lucha que inspira. Esta nueva historia destina a una victoria. Insurgencia del sol, sabiduría y gloria. Buscando la conexión primaria para transformar al pueblo. Estrechando la mano de vecinos y cultores. Hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto. Culturas ancestrales investigo con respeto. Unión latinoamericana en las mentes se gesta. Contra uniformes militares que defienden a conveniencia. Intereses internacionales para el negocio de la guerra se prestan. Alzamos la voz en protesta, a la DEA exigimos respuesta. Narcocracias instaladas en naciones empobrecidas. Silenciosa matanza, gobierno, corporaciones genocidas. El barrio se levanta. El mensaje del
levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Ya de vuelta, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular, por la mejor 101.1 FM y en diferido a través de Aporrea Radio en el portal www.aporrea.org. Entonces, continuando con el tema que veníamos abordando, y bueno, con la intervención de Zuleika sobre el caso Citgo, es evidente que los gobiernos de la Cuarta República, adecos y copellanos, pues tenían el control allí burocrático de esa empresa y evidentemente colocaban allí gerentes que su función era pues robarse el dinero de Citgo y mantenerla en cifras rojas a una empresa con más de 7.000 estaciones de servicio en los Estados Unidos y que por esa misma razón evidentemente tendría que ser una empresa no rentable sino súper rentable y generarle al Fisco Nacional un montón de divisas que a su vez pudiesen contribuir al desarrollo nacional, era lo que se esperaba. O sea que ni siquiera las migajas le dejaban a, por lo menos en el caso de Citgo, ni siquiera las migajas quedaban para el pueblo venezolano, para la nación como tal. Y ya en lo interno, en el caso de la industria petrolera como tal, de lo que es PDVSA y toda la explotación de los hidrocarburos acá en el país, pues ya dijimos que pudiésemos, para simplificar, decir que se iba el 80% al extranjero, solamente quedaba el 20% de la renta petrolera acá en el país, y que de ese 20%, por supuesto un porcentaje que no podemos precisar, pero que estamos totalmente convencidos de que era el porcentaje mayoritario, se iba a los bolsillos de la corrupción. Y entonces lo que le quedaba al país, sin temor a decir ningún exabrupto, pudiésemos decir que lo que le quedaba al país de renta petrolera era menos del 10% de lo que esta renta petrolera realmente genera para inversión en el país. Y esa inversión en el país, pues se iba evidentemente, ¿en qué se iba? Se iba evidentemente en inversión, digamos, de infraestructura, como ya lo señalábamos, ¿no? Algunas inversiones de infraestructura, donde también de paso por los grandes contratos se podía cobrar comisión y también introducir allí la corrupción, y el resto en alguna inversión social minoritaria, bueno, que es el programa aquel del vaso de leche escolar, ¿no?, que existía, que se cumplió en alguna medida, y algún que otro programa social que sí, como no, sí existía, y el mantenimiento de un sistema público de servicios para atender las necesidades fundamentales de la población, pero un sistema muy deficiente, muy excluyente, con escasa cobertura, con escasa calidad, con escaso cumplimiento realmente de su función, como era el sistema, por ejemplo, de atención primaria de salud, que era una carencia acá en el país. No existía realmente un sistema de atención primaria de salud. Siempre ese era un tema reiterativo de los sucesivos gobiernos y de los ministros de salud en este país, que siempre estaban planteando que hacía falta un sistema de atención primaria de salud en Venezuela, que no existía, que había que crearlo, la red de ambulatorios, no sé qué, y nunca se terminaba de crear, porque lógicamente para crearlo se necesitaba inversión, se necesitaba dinero, y ese dinero, ya lo estoy explicando, pues no existía. Y esa es la razón también por la cual uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que un país con semejante renta petrolera, siendo el petróleo un negocio redondo a nivel del planeta y con mucha rentabilidad, cómo es posible que Venezuela terminara con una deuda externa tan gigantesca como la que terminó? Porque de paso no es solamente que digamos que no se invirtió la renta petrolera, porque la gran tajada se la llevaban las empresas multinacionales extranjeras,
y la tajada que quedaba muy minoritaria para acá, para el país, pues el grueso de esa tajada minoritaria que quedaba aquí se lo llevaba la corrupción. Entonces era lógico que para poder cumplir las funciones de gobierno como tal, cumplir por ejemplo con el pago de los trabajadores, los empleados públicos, con el mantenimiento precario, siempre precario, de los hospitales, de las escuelas públicas, de los liceos públicos, de las universidades públicas, todo lo que es público, el país no tuviese más remedio que endeudarse, ¿no? Pedirle dinero al extranjero para que entonces con ese dinero poder incluso destinarlo a cubrir gasto corriente. O sea, una cosa, una barbaridad. Una barbaridad. Y no solo eso, aberraciones como por ejemplo, que la deuda externa privada, es decir, la deuda que adquiría la burguesía privada, los particulares, ¿no? O sea, los hombres de negocio, venezolanos privados, ¿verdad?, se endeudaban en el extranjero con banca internacional para adquirir un financiamiento y de repente montar un negocio. Por ejemplo, qué sé yo, montar una televisora o expandir las operaciones de una televisora o de una cablera. Y entonces esa deuda, en el gobierno de Jaime Lucinchi, si no me equivoco, fue la República. Como estos privados no podían pagarla, se declararon en mora que no podían cubrirla. O sea, ellos pidieron un dinero. Estos hombres, grandes hombres de negocio, grandes por el volumen, no por su grandeza moral ni espiritual, y lo digo por esto que voy a decir a continuación. Se endeudaron, le pidieron dinero prestado a bancos extranjeros con fines privados, y entonces ellos hicieron televisora, hicieron cablera, ¿no? Crecieron pues como empresarios. Pero entonces se declararon en mora de que ellos no podían pagar eso, que no tenían cómo pagarlo. Y entonces el Estado venezolano, para que supuestamente estas empresas no fueran a la quiebra y no quedaran sus trabajadores desempleados, ¿no? Porque siempre agarran el interés social como la excusa, ¿no?, para tomar las decisiones tramposas, tigueras, ¿no? Siempre el pueblo es la razón de ser de esas medidas, y a la final no es el pueblo ni es nada de eso, sino el bolsillo de ellos. Y entonces llegaron y con esa excusa, no, bueno, la República asume la deuda de estos privados. Y eso lo firmó Lucinchi. Y entonces Venezuela, la República, el Estado venezolano quedó endeudado, y esa deuda privada pasó a ser deuda pública. Pero ¿qué era lo que tenía que hacer un gobierno responsable, serio? Bueno, señor, usted se endeudó, ¿verdad? Y usted no quiere que le cierren la empresa porque no tiene cómo pagar. Bueno, ¿cómo no? Yo como Estado se la voy a pagar, pero la empresa es mía. La nacionalizo, la estatizo. Claro, porque o me meto en una parte allí, mitad y mitad, en el capital accionario, en proporción al monto de lo que esté asumiendo el Estado. Pero no esa manguangua de que yo voy, me endeudo, monto mi gran negocio, me hago multimillonario, digo que estoy en mora, que no puedo pagar, y entonces llega el corrupto que tengo de turno allí, puesto allí plutocráticamente, puesto allí como presidente de la República, entonces lo pongo a firmar que es el Estado el que va a asumir esa deuda y la va a convertir de deuda privada a deuda pública, y yo me quedo con mi gran negocio, es decir, que yo obtuve todo ese dinero regalado. ¿De quién? Del Estado venezolano. Y a la final, ¿quién tuvo que pagar eso? Porque siempre las deudas de un Estado, ¿quién las paga? Pues la población en su conjunto, ¿no? La paga de una u otra forma, pero principalmente con el flagelo terrible del empobrecimiento generalizado, ¿no?, de la pobreza, de la miseria, de la insatisfacción de las necesidades sociales. Y así es como se pagó la deuda privada de este país, y también la deuda pública, ¿no?, externa. Pero entonces fíjense cómo funcionaba la cosa en la Cuarta República, ¿no? Y yo les decía que entonces, claro, ¿cómo iba a haber inversión social? ¿Cómo iba a haber un sistema de atención primaria de salud, por ejemplo, en una Cuarta República donde lo que le quedaba al país para gastarlo aquí adentro de la renta petrolera era menos del 10%? Y aún así, aún ese 10%, a pesar que ya habían robado un grueso y todo, todavía sobre ese 10% querían también hasta la última migaja. Lo que pasa es que el corrupto, su ambición, no tiene límites desmedida. Es la codicia, ¿no?, un pecado capital, ¿no?, por cierto, para los creyentes, porque mucha de esta gente también van los domingos a la iglesia y se dan golpes de pecho, ¿no? Yo no tengo ese problema porque yo no soy creyente, soy ateo. Pero para esa gente que incurre en esa inmoralidad,
darse golpes de pecho y decirse cristiano, bueno, se les recuerda, la codicia es un pecado capital, la codicia es un pecado capital. Bueno, y esa era la situación. Entonces, si hay una diferencia, o sea, el logro económico más grande, el más contundente, histórico, que ha tenido la Revolución Bolivariana en comparación con la Cuarta República fue la recuperación de la renta petrolera para este país. O sea, primero lo primero, ¿no? Nosotros no somos un país desarrollado, no somos un país altamente industrializado, no tenemos redes organizadas de innovación y productividad. Pero sí tenemos una industria petrolera que estaba allí y que tú empiezas por lo primero. ¿Qué es lo que tiene el país? Bueno, una industria petrolera. Esa renta petrolera, ¿qué le pasa? No llega ni el 10%. Bueno, vamos a recuperar la renta petrolera para nosotros. Y eso es lo primero que hizo el comandante Chávez. Y sigue siendo, en términos económicos, su logro más conspicuo, ¿no? Su logro más resaltante, más extraordinario, histórico. Porque entonces ahora la relación se invirtió. Si antes el 80% se iba al extranjero y el 20% era lo que quedaba acá adentro, ahora es al revés. Simplificando, ¿no? Esa no es la cifra, pero más o menos ilustra la idea. Ahora el 80% queda adentro y el 20% es lo que se va hacia afuera, producto de los convenios de las empresas mixtas, que es la modalidad que ha utilizado el gobierno nacional para la explotación petrolera en conjunción con intereses multinacionales petroleros extranjeros. Y entre otras cosas esto se hace por cuestiones financieras, por cuestiones de financiamiento, por cuestiones de riesgo, de diversificación de los riesgos, porque muchas veces cuando se va a hacer una explotación petrolera no se sabe si realmente allí se va a conseguir petróleo o no, ni en qué cantidad, ni si va a ser fácil y cuánto va a costar sacar ese petróleo de allí. Entonces esos campos que se dan para, campos de exploración petrolera, con proyecciones y prospecciones favorables de que se puede conseguir petróleo allí, que pudiese ser rentable la explotación del petróleo allí, es siempre un supuesto, una incertidumbre, nunca se sabe. Entonces esos riesgos hay que compartirlos. Y una manera de hacerlos a través de las empresas mixtas, donde el Estado venezolano entra como socio con la mitad del capital aproximadamente y la empresa extranjera multinacional entra con la otra mitad. Y entonces van y se reparten tanto riesgos como ganancias o beneficios una vez que se obtengan, si es que se obtienen, ¿no? Y esta es la forma como se hacen. Y por supuesto todas aquellas compañías que explotan ya petróleo de manera rentable y que no están en el marco de una empresa mixta con el Estado, pues tienen también que pagar su tremendo impuesto, una regalía y una tasa de impuestos bastante alta, que ahora le queda al Fisco Nacional, a la República. Y nada más esa diferencia representa un ingreso tan extraordinario, tan gigantesco, tan enorme para la República desde el punto de vista económico, que de eso estamos viviendo todos los venezolanos. De eso estamos viviendo todos los venezolanos, del ingreso petrolero, de la renta petrolera. Entonces cuando dicen, no, el modelo económico de la Revolución Bolivariana fracasó, yo digo, mira, nada más que por el hecho del rescate de la renta petrolera, ya la Revolución Bolivariana se ganó el pedestal del modelo económico más exitoso que haya conocido este país en toda su historia. Porque es un modelo económico que le está dejando al país una millonada de dinero para el país y que antes no era del país, que antes no la teníamos. Pues. Teníamos la industria petrolera, pero no teníamos la renta, era como que si no existiera. Pues. Tener una industria para que sus beneficios no se queden aquí, sino que se vayan al extranjero, ¿qué negocio es ese? ¿Qué economía es esa? Eso es bueno económicamente. Entonces las cosas hay que colocarlas muchas veces en perspectiva, ¿eh? Porque cuando, por ejemplo, el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, aseguró en la pantomima aquella del diálogo con los politiqueros opositores, que salió por televisión nacional, aseguró que este es el modelo económico exitosísimo, más exitoso, a diferencia de cómo lo ven los opositores, pues tiene toda la razón del mundo. Y la razón es esa que les estoy explicando en principio. Ya vamos a continuar profundizando un poco más. Pero primero vamos a darle cabida a una llamada de la audiencia. Sí, buenos días, estás al aire. Buenos días, Luis Enrique
Enrique Gabazú, José Armando González, camarada. Muy buenos días, José Armando. Bienvenido a Trinchera del Poder Popular. Adelante. Gracias, camarada. Fíjate lo siguiente. Todo país, todo estado que administra sus recursos naturales es un país que debe estar en un franco proceso de prosperidad general para toda la comunidad. Pero siempre hay un pero donde nosotros como críticos, autocríticos del proceso revolucionario, hacemos llamado a la atención. Yo le decía la semana pasada, cuando te llamó otro camarada de Luis Fernández, que el ministro Ramírez tiene que rendirle cuenta a la sociedad. El ministro Ramírez tiene que rendirle cuenta al Estado venezolano y en muchos factores por lo siguiente. Siendo presidente de la estatal de petróleo, la industria más importante para Venezuela y el rescate de lo que ha sido dentro de este proceso revolucionario la industria petrolera y la franquicia de las industrias petroleras, pero llama poderosamente la atención, Luis Enrique, que PDVSA no esté surtiendo de insumos automotores a nivel nacional a las estaciones de servicio. Esto no podemos alegar que es una guerra económica en cuanto al combustible, en cuanto a lo que es los aditivos o los aceites para motores de vehículos, que están escaseando una barbaridad, Luis Enrique. Conseguir ahorita aceite para motor es una lotería. En casi ninguna de las estaciones de servicio está llegando precisamente el aceite para vehículos. Entonces, si somos un estado próspero, una industria petrolera estable, eso nosotros tenemos que entenderlo, que también tenemos que cubrir el mercado nacional. Y por otro lado, todos los minerales adyacentes al subsuelo, al suelo, le pertenecen al Estado. Y es hora de que ya, por ejemplo, en el caso, en el municipio de Zamora, se vea las decisiones de expropiar las canteras adyacentes, tanto acá en el municipio de Zamora como Acevedo, y para que el Estado controle esa gran riqueza que queda en manos del sector privado y que muchas veces no beneficia a ninguna comunidad en especial. Entonces llegamos a la reflexión, hay que hacer pues esta crítica para que a través de los medios, se corrijan estas fallas que están dentro del proceso revolucionario y que están afectando muchísimo a muchísimas personas, a muchísimos usuarios, y que eso en primer lugar deja de percibir ganancias del Estado, y en segundo lugar, ¿a dónde va esa producción nacional de aceites y lubricantes que no se ve por ningún lado? Feliz día, Luis Enrique. Gracias, José Armando, por tu participación en el programa y y por traer a colación ese asunto del desabastecimiento de lubricantes para vehículos, siendo que el principal fabricante de lubricantes para vehículos y lubricantes industriales acá en el país es justamente PDVSA, que es la industria petrolera. Allá hay varios factores, ¿no?, que tomar en cuenta, y uno de ellos es, por supuesto, los problemas operativos que pueda tener la industria producto de necesidades financieras, dado que, compadre, la industria petrolera en este país es la gallinita de los huevos de oro. Si todo el mundo es la piñata, pues todo el mundo le da palo a esa piñata y todos vivimos de ella. Y nunca hemos podido lograr lo que el maestro Uslar nos dejó como legado y como mensaje importantísimo: sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo. Todavía ese petróleo, aun cuando está siendo sembrado por la Revolución Bolivariana en múltiples y diversas áreas, todavía no rinde sus frutos. Así que la gallinita de los huevos de oro sigue siendo la industria petrolera. Y es una piñata que, siendo elevados los gastos de la revolución para reivindicar las necesidades sociales más sentidas de la población que va en crecimiento también, porque muchas veces no se toma en cuenta que, por ejemplo, en los 10 primeros años de la Revolución Bolivariana, la población de este país aumentó en 5 millones de personas. O sea, las sociedades no son estáticas, las sociedades van cambiando, evolucionando. Y producto de la tasa de crecimiento vegetativo de la población, es decir, nacimientos menos defunciones, ¿verdad?, se le suma la inmigración, la cantidad de inmigrantes que anualmente llegan a este país, que solo en el año 2011 hubo 1 millón de inmigrantes, un poco más de 1 millón de inmigrantes en este país. Inmigrantes, gente que se mete aquí a vivir aquí, gente que viene de otros países a vivir acá. 1 millón solo en un año, en el año 2011. Y todo eso es, compadre, industria petrolera. Porque todo eso es servicios, todo eso es educación pública gratuita, todo eso es salud, todo eso es alimentación, todo eso es subsidio de los alimentos,
1 millón de bocas más, nada más en un año. Entonces, lógicamente la industria petrolera pues tiene problemas, dificultades financieras, y sobre todo si le sumamos ese flagelo terrible de la corrupción que sigue vigente, porque ya es a donde voy, y empalmo con el desarrollo que traía. Si en la Cuarta República aquí quedaba solo el 20% de la renta petrolera, bueno, los corruptos se llevaban prácticamente ese 20% completo, al punto de que no quedaba ni un centavo de la renta petrolera, que endeudaron al país con una deuda externa gigantesca y al mismo tiempo asumieron la deuda privada y todo también por la corruptela que tenían. Le dejaron verdaderamente un país hipotecado. No, y aparte de eso, el precio internacional del petróleo en apenas $7 el barril, ¿no? Porque también hicieron que el precio del petróleo se fuera al subsuelo, presionado por la potencia hegemónica que movía sus fichas acá en el país para que la OPEP se mantuviera desarticulada y el precio del petróleo a nivel internacional pues no tuviese un nivel justo. Ya vamos a continuar con todos estos temas, que son muy interesantes y es bueno que se sepa y que se reflexione siempre sobre ello, que no se olvide, ¿no? Para ver las cosas, los acontecimientos actuales en la perspectiva correcta. Vamos al siguiente corte del programa y ya regresamos. Gracias. No se aparte de nuestra sintonía. Ya regresa Trinchera del Poder Popular. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El mando iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. Él antes sí un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que rae el rastrojo en el camino, sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes que a buena ventura Dios ayuda. Esa voz que cada 100 inviernos y veranos despierta el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al más vil conspirador ni odiosos tiranos. Que hoy florentinos hay 1000, aunque hayan así diablos. Cuando resuene el clarín, contigo comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante, y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que el Nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel,
Comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Vayamos a derribar gigantes que a buena aventura Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles. Y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Vuelta nuevamente, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular. Bueno, vamos a leer un poco las noticias que nos hace llegar la dirección de prensa de la alcaldía del municipio Ambrosio Plaza, lo que es Guarenas, en el estado bolivariano de Miranda. Dice así una nota: en 4 meses de gestión del alcalde Rodolfo Sanz, el gobierno revolucionario desarrolla más de 20 obras en Guarenas. Más de 20 proyectos de infraestructura se han puesto en marcha en el municipio Plaza gracias a la gestión del alcalde Rodolfo Sanz, quien durante los primeros 4 meses del año logró la articulación con el gobierno nacional y la redistribución de los recursos municipales para el financiamiento de obras de envergadura. En tal sentido, arrancó la construcción de 2 mercados para reubicación de comerciantes informales, gracias al apoyo del canciller Elías Agua y al presidente Nicolás Maduro. A través de Corpo Miranda se invierten más de 210 millones de bolívares en la construcción de 560 locales en esos 2 mercados. Además, el gobierno de Plaza inició la rehabilitación vial en Aconcagua y Trapichito. Para ello realizó una inversión que supera los 2.500.000 bolívares. Se han colocado 919 toneladas de asfalto y recuperado 9.000 metros cuadrados de vialidad. En el marco de este proyecto se han hecho labores de sustitución y limpieza de drenajes, reconstrucción de brocales, demarcación y embellecimiento. Se inició la corrección de 2 fallas de borde en la vía del sector Oropesa-Castillo. Ya se hizo saneamiento del lugar y ahora se trabaja en la estabilización del terreno y se prevé además la reposición de la capa asfáltica, de las aceras, canalización de aguas servidas, recuperación de tendido eléctrico, entre otras labores. Muy bien, importantes obras que se están ejecutando allí en la alcaldía del municipio Plaza. Tenemos otra nota de prensa que dice 6.000 metros cúbicos de desechos removidos. Avanza la limpieza de quebradas en Guarenas. En el marco de las labores de limpieza integral que ejecuta el gobierno del alcalde Rodolfo Sanz y a propósito del inicio de la temporada de lluvias, las quebradas de Trapichito e Iznapa están siendo intervenidas a través de la Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana con el propósito de lograr el saneamiento de los cauces. Entonces, extraordinario, limpieza de quebradas, limpieza de cauces, 20 obras en ejecución, en colaboración con un solo gobierno, un solo pueblo. Tenemos acá otra nota que dice: gobierno revolucionario renueva flota de autobuses e inaugura proveeduría de repuestos para Guarenas Guatire. En el marco de la ofensiva económica impulsada por el gobierno bolivariano revolucionario y chavista del presidente Nicolás Maduro, la ciudad de Guarenas se consolida como el bastión del proceso socialista y promotor del mejoramiento del servicio de transporte público. El viernes 30 de mayo, el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Ayman El Trudi, y el alcalde del municipio Plaza, Rodolfo Sanz, entregaron 23 nuevos autobuses de tecnología china que se integrarán a 5 líneas de transporte de las ciudades de Guarenas y Guatire, como el Ingenio, Hospital Guarenas Guatire, El Cercado, Santa Inés y Aconcagua, así como la ruta Tucán de Güere en el estado Vargas. Bueno, excelente noticia para toda la ciudadanía, 23 autobuses nuevos de paquete de tecnología china, inyectados acá a las diferentes rutas de los municipios Plaza y Zamora.
Otra nota dice: Rodolfo Sanz propuso crear en Guarena zona especial de desarrollo económico. Esta nota de prensa, que nos la hacen llegar directamente a nosotros, yo voy a aprovechar de leerla a través de la nota de prensa porque salió publicada también en aporrea.org el día de hoy y dice así: alcalde Rodolfo Sanz propone crear zona especial de desarrollo económico en Guarenas. Por Prensa Alcaldía Ambrosio Plaza y Radio Nacional de Venezuela, lunes 2 de junio, publicado en aporrea.org. Dice: como parte de las políticas de reimpulso del aparato productivo de Guarenas y enmarcado en la segunda fase de la ofensiva económica que promueve el presidente Nicolás Maduro, el alcalde del municipio Plaza, Rodolfo Sanz, informó que propuso al primer mandatario nacional la creación de una zona económica especial de desarrollo en la jurisdicción. Las declaraciones fueron dadas a conocer en el marco de una reunión con representantes de Benirauto, empresarios que manifestaron su interés en desarrollar proyectos conjuntos, profundizar relaciones y la posibilidad de ampliar su planta de ensamblaje de vehículos y motos, así como un centro de repuestos en Guarenas. El alcalde explicó que si se estableciera una ensambladora de motos o de vehículos, como no hay en la zona, desde el gobierno municipal se tomarían condiciones especiales de tributo como incentivo a la inversión e igualmente dependiendo de los puestos de trabajo que vayan a generar. Además de la responsabilidad que tengo como alcalde, me he planteado contribuir a que las empresas que creó nuestro comandante eterno Hugo Chávez, en asociación con países aliados como Irán, se mantengan, se proyecten en el tiempo y sean sostenibles y rentables desde el punto de vista económico, enfatizó Rodolfo Sanz. Fin de la nota, publicada en aporrea.org. Bueno, felicitaciones al alcalde Rodolfo Sanz. Y para la audiencia esas son, digamos, las noticias más resaltantes que tenemos que señalarles o, digamos, hacer la referencia sobre lo que está sucediendo en el gobierno revolucionario bolivariano del alcalde Rodolfo Sanz, allí en la alcaldía del municipio Plaza. Tenemos una llamada, vamos a ver si le damos cabida para continuar también con el desarrollo del tema del día de hoy. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Buenos días, Luis Enrique. Un abrazo. Víctor Fernández, de Caja de la Rosa. Hola, buenos días, Víctor. Bienvenido, un abrazo, adelante. Gracias. Luis, te llamo primero para felicitarte por tan buena interpretación sobre el tema que estabas hablando, igualmente al compañero José Armando González sobre los minerales no metálicos, este tipo de cosas en las areneras. Gracias, Víctor. Tengo que profundizar muchísimo en eso. Ahora, fíjate lo siguiente, Luis. Sí. Es preocupante de que nosotros, de cara al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está próximo a realizarse, sí, nos han dictado unas directrices desde el partido central, sí, donde nosotros vamos a postular por el municipio a 20 personas, pero ojo, 14 van a ser postulados por las bases, 3 por la dirección municipal y 3 por la dirección estadal. Hermano, no podemos seguir en esto de que aquí las cúpulas deciden a dedo quiénes van a este tipo de cosas, porque para nadie es un secreto de que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, de día a día, va a tener algún chance en una elección interna contra un monstruo de la política, contra una persona que maneja la política a nivel municipal y a nivel estadal, que tiene recursos económicos, mueve masas y tiene hasta apadrinados a muchas de estas personas. Entonces, como lo dijo el presidente en el primer congreso del PSUV, tienen que medirse. Todos tienen que ser escogidos por las bases, incluso los representantes de la VC. Esto es para que reflexionen nuestros camaradas que están en la dirigencia del partido y tomemos los correctivos necesarios a esto de cara al Congreso del partido. Hermano, un abrazo y gracias por permitirme participar. Gracias a ti, Víctor, por tu participación en el programa, al contrario. Bueno, fíjate, la frase que profería siempre el comandante Chávez era: me la juego con las bases. Y siempre existirá esa dialéctica entre el cupulismo y las bases, entre la élite y la masa, entre la dominación y la subordinación, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Y mientras se imponga esa lógica de funcionamiento dentro del propio partido revolucionario, pues lamentablemente se estará reproduciendo la misma lógica cupular en el ejercicio del poder político y del manejo del partido político de la revolución. Esa lógica hay que romperla.
Y la manera de romperla es esta, pues señalándolo, debatiéndolo, confrontándolo, hasta que realmente la base del partido tenga el principal protagonismo dentro de lo que son sus estructuras. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿estás al aire? Muy buenos días, Luis Enrique, soy yo, Zulica nuevamente. Hola, buenos días, Zulica. Bienvenida a Trinchera del Poder Popular otra vez, adelante. Gracias. Bueno, en referencia al camarada Víctor Fernández, a su intervención, yo estoy totalmente de acuerdo con la exposición que acaba de hacer el camarada. Sí. Fíjate tú, Luis Enrique, producto de los congresos, que es lo sano, es el deber ser, ¿verdad?, para lo que es una democracia, para la participación de las bases, como lo establecía nuestro comandante Chávez, ese es el deber ser. Pero es que tras bastidores se da de otra manera. Aquí lamentablemente no hemos aprendido de las lecciones del pasado, donde cada vez que vienen cargos de elecciones, donde cada vez que hay que hacer un congreso y elegir unas autoridades, etcétera, etcétera, donde la participación de las bases, la que debe imponerse, se suceden cambios y se vienen dando imposiciones. Lamentablemente tengo que reconocer que es así, porque yo también soy PSV, participo de nuestro partido, pero reconozco pues que hay fallas, sigue habiendo el sectarismo, sigue habiendo el amiguismo, las cúpulas, etcétera, ¿no? Esto siempre viene a dejar fracciones, viene a dejar divisiones, pugnacidades que se quedan establecidas a lo largo del tiempo, pero la reflexión es esa, Luis Enrique. O sea, atender a las bases, el sentimiento de las bases. Eso es todo por ahora y adelante. Tenemos otra llamada. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Sí, ¿Aló? Buenos días, Luis Enrique, José Armando González de nuevo. José Armando de nuevo, adelante, José Armando. Fíjate lo siguiente, yo particularmente voy a decir lo que está pasando dentro del PSUV, lo que yo veo allí. Sí. Las imposiciones y el caudillismo en la época de Acción Democrática, cuando al Faro Cero se le llamaba el caudillo, la diferencia entre uno y otro es que ahora es PSUV y antes la Acción Democrática. Y te digo esto por lo siguiente, las 3 VC de La Rosa, y hablo con propiedad, que postularon allí a nada más y nada menos que a Vallejo, una pieza de Osvaldo Sifonte. Todos sabemos que ni como delegado, ni como director de la alcaldía, hizo un trabajo digno como revolucionario. Y asumo mi responsabilidad y lo digo, y podemos debatir política cuando quiera Vallejo. Las 3 VC decidieron postular a Vallejo. Ahora, si no funcionaste en el pasado, y ese sectarismo, porque tú agarras y lo metes todo, a excepciones de muy pocos de esos grupos de la VC o integrantes de la VC, que no han permitido que el partido crezca en La Rosa. Ahí hay responsabilidades políticas, donde se ha creado un sectarismo en La Rosa, y donde las 3 VC juntas que he pasado, he observado, no llegan a 30 personas, las 3 VC reunidas. Significa eso que la militancia de base no está de acuerdo con ese sectarismo. Si aquí nosotros hacemos unas elecciones para elegir los delegados, como se acostumbraba a hacer democráticamente, y que cada militante inscrito en el partido vaya y deposite su voto, ten la plena seguridad, Luis Enrique, que todos los que están allí no son, y todos los que están son los que debieran estar allí, dirigiendo las políticas del PSUV, dirigiendo las políticas municipales para que realmente pueda funcionar allí. Fíjate lo siguiente, la alcaldesa en los actuales momentos están haciendo el bulevar allí Ezequiel Zamora. Pero los jóvenes, la juventud, los vecinos, los camaradas que se atrevieron allí a la entrada del puente del río, ahí allá arriba, limpiaron eso, estaban condicionando para dos o 3 canchas de uso múltiple, o como quiera llamarse. Eso está paralizado por catastro. Ahora fíjate, si la gente quiere hacer y no le permite hacer un trabajo digno y recuperar Valle Arriba, que sabemos cómo está la situación de Valle Arriba, entonces la participación de las VC es muy importante, siempre y cuando el sectarismo no se elimine, porque yo hablo con mucha responsabilidad y lo digo con los dirigentes de las VC de La Rosa. No pueden ser sectarios y de elegir a un vocero o a unos voceros que nunca han representado la revolución en el municipio. Feliz día, Luis Enrique. Feliz día, José Armando, gracias por tu llamada. Bueno, fíjate, yo suscribo plenamente tu criterio en relación con ese sectarismo
que a nivel del partido, y que lo señala Víctor y que lo señala Zulica, yo creo que todas las bases del partido lo estamos de una u otra forma señalando. Pero a la final, más allá de la libre discusión de si hay o no hay sectarismo, de si realmente son o no son los que están o los que dejen de estar, porque siempre cada quien va a jalar para su lado y a dar su opinión favoreciendo su propio punto de vista. Hay un hecho objetivo y un indicador objetivo de si hay o no hay sectarismo en un partido político, en una organización política. Y el indicador se llama los niveles de participación. Donde usted observe en una organización política altos niveles de participación de la militancia en los diferentes actos, eventos y tal, usted puede claramente concluir que no hay sectarismo. Porque donde quiera que hay sectarismo, lo que hace la militancia es apartarse, retirarse, replegarse, desmovilizarse, con toda la consecuencia negativa que esto tiene desde el punto de vista político. Así que bueno, ahí les dejo eso. Y tenemos otra llamada. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Fíjate tú, Luis Enrique, con respecto a lo que decía nuestro camarada Armando González, yo estoy totalmente de acuerdo también, suscribo esa participación de él. Yo quería referirme con conocimiento de causa por cuanto el movimiento del cual me siento orgullosamente coordinadora, que es el Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza, en su momento político, cuando hace 2 procesos electorales atrás donde se elegían alcaldes y alcaldesas, yo recuerdo que en ese momento, cuando nosotros nos encargamos de la campaña política acá en La Rosa, ¿verdad?, en todo el sector de La Rosa, nosotros logramos para la revolución de los 2 centros electorales las 20 mesas absolutamente para la revolución. Eso es un hecho que está allí y lo pueden averiguar cualquiera en el CNE. ¿Podrías referir el año tú, por favor? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Podrías referir el año en que fue eso, Luis Enrique? El año exactamente de... Donde logramos para la revolución conquistar las 20 mesas bueno, de los 2 centros electorales. Eso fue en el año 2004. 2004, cuando al mes del referendo revocatorio presidencial, que vino la elección de Diosdado y Solamella acá en el municipio. Aquí en La Rosa, al calor del referéndum, nacemos nosotros como movimiento social. Nos dan la tarea de encargarnos de la parte política en La Rosa, y nosotros como movimiento social hicimos lo que estábamos llamados a hacer, que era el trabajo ideológico, el trabajo de convencimiento de las bases, y hacer entender que teníamos, verdad, en puerta una tarea que no podíamos eludir, que era dar este municipio para la revolución, mantenerlo para la revolución. Logramos las 20 mesas de los 2 centros electorales de acá. Después de ello, se vino dando una debacle, producto de que no se hizo el trabajo político, no hubo continuidad. Nosotros obviamente pasamos el testigo por cuanto las ocupaciones de nosotros fueron otras, y lamentablemente los que quedaron al frente del trabajo político acá no lo supieron hacer, y las pésimas gestiones anteriores lamentablemente hicieron mella en la respuesta en cuanto a la situación política. El número de votantes para la revolución bajó, aminoró al punto que perdimos acá. Hemos venido perdiendo reiterativamente acá en La Rosa. Entonces, esto es un llamado de atención. ¿Qué más hay que hacer? Es la pregunta. Para evaluar que el liderazgo no se impone, se construye, y respetar que los líderes naturales de los barrios, de las organizaciones, hay que tomarlos en cuenta. Yo conozco gente muy valiosa en los sectores más humildes de acá, de La Rosa, con una claridad ideológica, con una capacidad de trabajo enorme, pero lamentablemente el sectarismo se sigue imponiendo. Esto es un llamado a la reflexión y a la autocrítica necesaria. La Rosa nunca más ha levantado cabeza desde aquel entonces. Entonces, aunado a la imposición del liderazgo, aunado a las pésimas gestiones del anterior gobierno municipal, tanto de Cámara Municipal como de alcalde, han dado el traste con el proceso revolucionario acá, puntualmente en La Rosa, al punto tal que estuvimos a punto de perder la alcaldía con casi 2.000 votos de diferencia, que es nada, ¿verdad? Perdimos la Cámara Municipal. Y de hecho se perdió la Cámara. Disculpa, Zulica, que te interrumpa, pero ya nos pasamos 3 minutos del corte.
Ok, gracias Zuleika, vamos al corte y ya regresamos. Para que no se caiga, porque la lucha es larga. No se aparte de nuestra sintonía. Ya regresa Trincheras del Poder Popular. De vuelta nuevamente, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular. Bueno, vamos entonces a comentar allí, efectivamente, pues ese sectarismo, esa falta de tomar en consideración a las bases, eso creer que los procesos se dirigen en individualidad y no en colectivo, no terminar de cambiarse ese switch del protagonismo individual para pasarlo al protagonismo colectivo, al protagonismo popular, a esa inteligencia colectiva que surge de permitir que todas las fuerzas creativas de la población, de la inmensa masa poblacional, pues se expresen, se sinteticen y se concreticen en una transformación verdaderamente contundente de todas las relaciones sociales, del modo de producción, de la forma como se distribuye la riqueza, de cómo se genera la riqueza y de cómo proveen los ciudadanos a la solución y satisfacción de sus necesidades más sentidas. Así que no permitir la participación y el protagonismo de la base en el partido político, el principal partido político de la revolución, o permitirlo de una manera meramente retórica, es decir, pues de la boca para afuera y no realmente una participación. Porque yo les digo algo, yo he estado en esos eventos de participación, ¿no? En congresos, en asambleas, en mesas de discusión. Ahí lo que se establecen son unas mesas de discusión. A la gente se le llega, se le distribuyen unas mesas, normalmente con 30, 40, 50 personas en cada mesa. Se nombra un director de debate, un relator, ¿no? Y entonces cada quien tiene 5 minutos o 1 minuto o 2 minutos, dependiendo de la cantidad de gente, para intervenir, dar su opinión sobre un cuestionario preestablecido de preguntas generadoras o de aspectos generadores sobre la base del cual se va a conducir la discusión. O sea que ni siquiera en la agenda de la discusión interviene previamente la masa popular, la base pues del partido. Y entonces allí cada quien habla 2 o 3 minutos, eso se anota en un resumen, en unas fichas, en unos papelitos allí que dan. Y entonces después llega el relator, conjunta todo eso y luego se nombra una persona que es la que va a hablar por la mesa, a tomar el micrófono y a expresarse allí delante de todo el mundo sobre las conclusiones a las que ha llegado esa mesa. Y entonces allí, bueno, la persona que habla pues normalmente busca más proyectar su imagen, su oratoria, no que realmente transmitir una idea de fondo, un planteamiento de fondo. Y luego eso, imagínense ustedes, miles de propuestas, de planteamientos de fondo. Y luego eso lo sistematizan allí en un solo bloque y después de ahí se sacan algunas conclusiones y bueno, y después todo el mundo para su casa. Ahora, eso no es. Eso es lo que el presidente Chávez llamaba jarrones. O sea, la militancia como jarrones, como gente allí, como objetos ahí. Entonces, ¿dónde está realmente el poder? ¿Qué clase de método es ese para activar las fuerzas creativas, el poder creador de la base del partido? Eso no permite que se canalice nada de eso. Ahora, yo no tengo acá la solución mágica para eso, pero indiscutiblemente que la participación tiene que ser de otra manera. Primero, que no puede ser así una vez a la cuaresma en espacios gigantescos, ¿no? Y con una masa enorme de delegados o no delegados, que si fueron elegidos bien o mal. A lo mejor las personas que están allí son muy bien elegidas, pero el método para que participen tampoco es el más indicado. La participación natural, ideal, es en el espacio geográfico natural de cada VC, de cada base del partido, allí en la comunidad. Allí es donde tiene que darse la participación y el protagonismo sobre todo. Pero yo quisiera cerrar el tema político porque me interesa mucho el tema económico con el que venía empezando el programa y quiero concluirlo, ¿no? Y no me va a dar tiempo de redondear la idea. Entonces, fíjense, además tengo unos mensajitos de texto que voy a aprovechar antes de llegar a esa conclusión de leerlo. Dice así: buen día, Gabazú, es Antonio Zamuro. El ministro la semana pasada declaró que las empresas que Petróleos de Venezuela le suministra los insumos tienen que abastecer. Un segundo, se fue el mensaje. El mercado. Tienen que abastecer el mercado en sus regiones y eso está en revisión. Métase en la página de Radio Nacional, ahí deben tener las declaraciones del ministro. Feliz día. Bueno, muchísimas gracias, camarada, por tu mensaje.
Bueno, pues sí, es el problema, ¿no? Petróleos de Venezuela está suministrando los productos, pero entonces los comerciantes, la cadena de comercialización, desvía esos productos y se los lleva para Colombia, contrabando de extracción, los acaparan, producto de la guerra económica, ¿no? Producto de la guerra económica. Entonces, bueno, eso hay que atacarlo a fondo, ¿no? Otro mensaje que dice: profundo dolor que el comandante, quien dio su vida por la patria, sus hijos convirtieron la alcaldía de Zamora y Plaza en guarida de ladrones. Villalta. Bueno, Villalta, gracias por tu opinión, es la expresión del poder popular, de la gente, pues, de la ciudadanía. La opinión de Villalta, que considera que los hijos de Chávez, quien dio su vida por la patria, lamentablemente sus hijos convirtieron la alcaldía de Zamora y Plaza en guarida de ladrones. Opinión de Villalta, que nosotros cumplimos, pues, con transmitir acá. Eso lo que refleja Villalta es un hecho, pues, una realidad, que la corrupción existe, pues, nadie la puede negar, nadie la puede tapar, tratar de tapar el sol con un dedo. La corrupción existe y es un flagelo en esta sociedad. Por algo el presidente Maduro pidió poderes habilitantes, entre otras razones: primero, combatir la guerra económica, y segundo, combatir la corrupción. Tenemos una llamada, vamos a darle cabida. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Buenos días, camarada. Estoy llamando para pasar unos resultados de la consulta de la comuna Comandante Supremo Hugo Chávez. Hugo Chávez, adelante, hermano. Ajá. Entonces, mira, el resultado fue el siguiente: el día sábado de la consulta fue 59,4% para un total de 921 votos a favor del sí, y 0,8% para un total de 13 votos a favor del no, 0,5% votos nulos, 8, para un total de 943 votos, que fue el resultado de la actividad del sábado para aprobar la carta fundacional de la Comuna Socialista Comandante Supremo. O sea que la carta fundacional quedó aprobada ya. Sí, fue aprobada el día sábado. En el día de hoy vamos a subir una comisión hacia el registro, y quisiera, pues, también dar las gracias a las comunidades de Santa Cruz de Terrinca, Javillito 1B, Trapiche del Rincón, Vista del Rincón, Javillo 3 y 4, Primero de Mayo Libertad, Colina de Bosque Verde, Logro de Unimpiar, Acairigo Santa Rosa, que fueron los consejos comunales que fueron a la consulta de la carta fundacional y a la aprobación de la misma. Bueno, felicitaciones, hermano, por esa carta fundacional ya aprobada, y adelante con esa comuna, pues. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Bueno, buena noticia para todo el poder popular del municipio, la comuna Hugo Chávez, ya con su carta fundacional aprobada. Teníamos otra mensaje de texto. Vamos a ver otro mensaje de texto. Hidrocapital lo que tiene con el agua en Guatire es una guarimba. Ponen el agua a las 2 de la mañana y la quitan a las 5. Problema con el agua. Villalta se expresa de esa manera en relación a Hidrocapital, denunciando, pues, el problema del agua. Buenos días, mi camarada. Mi nombre es Berkis Vargas. Tengo a mi gigante tatuado en el alma y estamos a la vanguardia gracias al alcalde Rodolfo Sanz. Estamos haciendo vida en el Parque de Trapichito, reforzando la misión vivienda. Gracias por tomar en cuenta todas las agencias, ejemplo para otros municipios. La Flaca dice aquí. Bueno, Flaca, gracias a ti por comunicarte con Trinchera del Poder Popular y expresar tu opinión. Nosotros siempre lo hemos dicho: cuando una gestión es buena, se aplaude, se exalta, se apoya hasta la muerte. Cuando es mala, se combate también hasta la muerte. Sea quien sea. Sea quien sea. Bueno, queridos usuarios y usuarios, vamos a redondear el tema. A lo que le quería decir entonces es que si la renta petrolera, ¿verdad?, gracias al rescate de la misma que hizo el comandante Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, ahora queda el 80% acá en el país, y aun cuando hay corrupción, porque hay corrupción, pues, eso el primero que lo reconociera el comandante Chávez, el propio presidente Maduro lo reconoce todos los días, al punto de que pidió poderes habilitantes para combatirla, ¿no? Entonces yo aquí no estoy diciendo, no estoy inventando el agua tibia diciendo que hay corrupción, ¿no? Y corrupción a todo nivel: nacional, regional, municipal, estadal, parroquial, comunal también, consejos comunales corruptos, infiltrados por corruptos y por operadores políticos de facciones corruptas dentro de la estructura del Estado burgués. Eso lo sabemos. Ahora, allí hay un desaguadero, hay un desangramiento también de renta petrolera, como lo había en la Cuarta República, indiscutiblemente.
Bueno, para muestra un botón, 20.000 millones de dólares que se fueron nada más por Cadivi y Sidme, probablemente juntos, aunque no se termina de aclarar si fue solo Cadivi o fue Cadivi y Sidme, pero vamos a suponer que fueron los dos mecanismos. Solo en el año 2012, 20.000 millones de dólares que se sepa, que se fueron en empresas de maletín. Y en el año 2013 una cantidad equivalente, ratificado y concluido así fehacientemente por el propio ministro Rafael Ramírez, ¿no? Vicepresidente del área económica. Así que corrupción hay. Pero ¿cuál es la diferencia con la Cuarta República? Y digo esto sobre todo por esa matriz, pues ese pensar de algunos opositores que dicen, no, como hay corrupción, entonces hay que votar por una opción diferente que la Revolución Bolivariana. Digo, la diferencia es que en la Cuarta República, como solo le quedaba el 20% de renta petrolera al país, la corrupción se la llevaba completa, entonces no quedaba nada para gastar en el país. Ahora, como tenemos el 80%, incluso la corrupción, supuesto negado, porque las cifras de la corrupción no la podemos conocer, no la manejamos. Eso no está publicado en un boletín oficial de cuánto se roban los corruptos. Pero uno pudiera decir, vamos a decirlo, pues, supónganse que sea incluso más lo que se roben ahorita que en la Cuarta República, los corruptos, el sistema de corrupción imperante en el Estado burgués. Bueno, si antes se robaban el 20% porque era lo que había, supónganse que ahora se roban el 30% de la renta petrolera. Más incluso. Pero como se rescató el 80% para acá, todavía queda un 50% que no se lo lleva la corrupción y que sí le está llegando a la población venezolana. Y esa es la gran diferencia entre la Cuarta República y la Quinta República. El rescate soberano de la renta petrolera ha permitido que la cantidad de recursos económicos disponibles para la nación sea tan enormemente grande ahora en la Quinta República, que antes no lo teníamos en la Cuarta, que es lo que explica cómo se puede, por ejemplo, financiar el enorme gasto social, la enorme inversión social en la que incurre la Revolución Bolivariana, reivindicando las necesidades más sentidas de la población. Y entonces eso explica cómo la matrícula universitaria saltó de 600.000 en el año 98 a 2.400.000, se cuadruplicó en apenas 15 años. Y eso es lo que explica, por ejemplo, ¿verdad?, cómo se puede repartir gratuitamente 3 millones de canaimitas a los niños, niñas y adolescentes de este país. Eso es lo que explica las pensiones de la tercera edad. Eso es lo que explica la homologación de las pensiones y de los jubilados y pensionados al salario mínimo, que antes eran de hambre. ¿Cuántas veces no veíamos los viejitos? Los niños de la calle, por ejemplo. Niños de la calle que le criticaban en el año 2003, 2004 el presidente Chávez de que había prometido que iba a acabar con los niños de la calle, y ahí se veían todavía los niños de la calle. Yo les pregunto ahorita con honestidad a cualquiera que me esté escuchando, ¿cuándo han visto un niño de la calle? ¿Cuánto tiempo tienen que no ven un niño de la calle en cualquier parte? Yo ya no los veo. ¿Cuánto tiempo tenemos que ya no vemos un nómade, los antiguos indigentes, un nómade, un camarada, un compatriota en situación de calle? Gracias a la misión José Gregorio Hernández. Entonces, misión Negripólita, tantas misiones que hay, la alimentación. La talla de promedio del venezolano ha subido, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ha subido 2 centímetros en apenas 15 años. Y ojo, aumentando, como les insisto, la población venezolana en los primeros 10 años de gobierno subió 5 millones más de habitantes. No solamente por los nacimientos menos las defunciones, la tasa natural de crecimiento vegetativo de la población, sino además por la enorme inmigración. Nosotros solo en el año 2011, registrado en las cifras oficiales, tuvimos más de 1 millón de inmigrantes. Solo en el año 2011. Entonces hay que verle los que se conocen, hay que verle la cara a eso, y todo eso está siendo alimentado ¿por qué? Pues por la renta petrolera. Ahora dicen, no, es que se le regala. Bueno, pero ya baja, un momento. Si usted es una niña de 7 años de edad y usted vive en un ranchito con suelo de tierra y sus padres no tienen muchas veces ni para, ni dónde caerse muertos, pues, para usar la expresión popular. Usted, niña de 7 años, pobre, que no tiene ningún tipo de posibilidades de nada, no puede recibir una canaimita porque es regalado. Porque se supone que usted, niña de 7 años, pobre, que vive en un ranchito con suelo de tierra, tiene que sudárselo con el sudor de su frente para que le regalen la canaimita. Eso es lo que plantean los opositores. Esa es la mentalidad.
¿Y qué se han sudado los corruptos de este país? Los Vinicius Carrera, los empresarios que le endosaron su deuda privada al Estado. Ah, ellos sí pueden robar sin sudárselo. Ellos sí se pueden llevar miles de millones de dólares. Las empresas de maletín sí se pueden llevar 20.000 millones de dólares. Pero aquí no se le puede dar una canaimita a una niña de 7 años que vive en un rancho con el suelo de tierra, ¿ves? Entonces es una inmoralidad, hermano. Porque esa niña a lo mejor, cuando crezca, a lo mejor resulta ser una persona que avance, innove y desarrolla este país con su aporte. Sin lugar a dudas. Tenemos acá esa voz que ustedes escuchan en el fondo. Es Nelson Chacín, quien tiene 2 minutos para intervenir acá en Trinchera del Poder Popular. Bienvenido, camarada. No, muchas gracias, hermano. Muy buenos días, Miranda. No, realmente estamos viviendo una época jamás conocida por muchas personas de mi edad, ¿no? De verdad que esto no se veía 20 años atrás, 30 años atrás. En mi caso, por ejemplo, para ir a un liceo tenía que ir desde Katia al Silencio, porque no había en Katia un liceo, hablando de las posibilidades de estudiar, ¿no? Y el factor empleo. Tú no podías conseguir un empleo. ¿Y cuánto ganabas? 200 bolívares mensuales, el que ganaba mucho dinero. Y así sucesivamente. Hoy día tenemos un país hermoso, un país estable, un país bello de verdad, y debemos cuidarlo, porque el que no cuida lo que tiene a pedir se queda. Y no hay muchos países como Venezuela, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, no hay muchos países como Venezuela, y en este momento menos, con esa crisis horrorosa que afecta al capitalismo a nivel mundial. Sí. Fíjate, vámonos a los índices objetivos, ¿no? La tasa de escolarización, la tasa de deserción escolar, la tasa de desnutrición infantil, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de talla, que ya dijimos talla media, talla promedio de la población infantil, el índice de la vida, el aumento de la esperanza de vida, ¿no? O sea, que es la longevidad con que el promedio vive, pues, tanto hombres como mujeres en este país. Ya sube de los 71 años. Bueno, esos son los indicadores que hay que tomar en cuenta. Entonces, todo eso, los opositores lo colocan en un solo lugar por allá en un rincón, y entonces colocan en primer lugar los índices de homicidio. Índices de homicidios que, de paso, y yo insisto en esto y lo digo de manera responsable, yo estoy haciendo una investigación al respecto, estadística, a ver si logro encontrar algunos indicios científicos que avalen esta tesis que les voy a decir. Pero para mí buena parte de los homicidios que supuestamente son por AMPA común forman parte de los intentos del imperio norteamericano a través de sus órganos CIA, órganos de inteligencia, etcétera, que han infiltrado, porque si han sido capaces de pagarle un dineral a unos niños en la Plaza Altamira para que hagan guarimba, y está comprobado que le han dado dinero para eso, pues qué se quita que a lo largo de todos estos años le hayan dado dinero a los jóvenes en los barrios para que lleguen y maten gente los fines de semana para incrementar artificialmente el índice de homicidio. Y yo planteo esta tesis porque no existen condiciones materiales, objetivas, en la realidad económica y social venezolana que justifiquen unos niveles de asesinatos y de homicidios de ese tipo. Porque eso se justifica en países que están hambrientos, en países donde sus situaciones sociales son horrorosas. Pero en Venezuela, con todos estos índices favorables, no se justifica. Entonces, bueno, ahí les dejo eso. Lamentablemente, el tema económico no lo pudimos desarrollar a plenitud como queríamos, porque no era nada más este asunto de la renta petrolera, sino un aspecto sobre la productividad y el éxito del modelo económico revolucionario, que bueno, lo desarrollaremos entonces el día de mañana o en cualquier otra oportunidad. Hemos llegado al final del programa, queridas usuarias y usuarios, por el día de hoy. Nos despedimos, gracias Chacín por estas breves palabras, breves pero contundentes y sustanciosas. Muchas gracias a toda la audiencia que participó y enviaron sus mensajes de texto, sus llamadas. Y bueno, nos despedimos. También nos despedimos de la audiencia en diferido de Aporrea Radio. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Eso es todo, amigos.